Mi hijo entró de golpe y se quedó paralizado. Yo estaba tirado en el garaje, hambriento, golpeado, acorralado como un perro. «Papá, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás en el garaje? Tienes una pensión de $7,000 al mes», exclamó, horrorizado. En ese instante, mi yerno salió de la casa con aire triunfal. «Esa pensión es mía», dijo con orgullo. «Me estoy quedando con todo». Mi hijo se quitó el reloj y no vas a creer lo que hizo después. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. El concreto frío atravesaba el colchón delgado y se clavaba en mi espalda. Abrí los ojos y la poca luz que entraba por la ventana del garaje me dejó ver partículas de polvo flotando en un único rayo del sol de agosto. 68 años, 40 años como bombero en Filadelfia, y estaba despertando como un perro en mi propio garaje. Mi hombro izquierdo ardía donde Wesley me había empujado ayer. No lo suficiente para romperme un hueso, él era cuidadoso con eso, pero sí para recordarme quién mandaba. Me incorporé despacio, las articulaciones crujiendo, y me envolví con la manta áspera. Desde la pequeña ventana que daba a la cocina, podía verlos. Wesley, ancho de hombros y muy cómodo, sentado en mi mesa del comedor, comiendo huevos revueltos en mis platos. Gertrude, a su lado, con su cabello rubio recogido, mirando su taza de café como si allí estuviera la respuesta a todo lo que no quería enfrentar. Mi hija. Mi pequeña. La misma que se acurrucaba en mi regazo después de una pesadilla, la que suplicaba una historia más, papi. No miraba hacia el garaje. No me miraba desde hacía días. Mi estómago gruñó. Ayer solo había comido 3 galletas. El agua del fregadero del garaje sabía a óxido, pero al menos calmaba un poco el vacío. Me puse de pie despacio, probando mi equilibrio, y avancé hacia la puerta que conectaba con la cocina. Extendí la mano hacia la manija, pero la puerta se abrió antes de que pudiera golpear. Wesley llenó el marco de la puerta. Un tipo de 1,88 m, frente a mis 1,75 m. Sus ojos eran planos. Indiferentes. «Solo necesito café», dije. Mi voz salió débil. «Solo café, Wesley. Los residentes del garaje no tienen privilegios de cocina», respondió cruzándose de brazos. «Esa es la regla. Ya la conoces». Miré más allá de él, hacia Gertrude. Ella observaba su plato, moviendo los huevos en círculos con el tenedor. «Gertrude, cariño». No levantó la cabeza. «Wesley tiene razón. Debes regresar, papá». «No, papi». «No, papá con cariño». Solo un papá frío, distante. Desde que me habían movido al garaje, yo había dejado de ser su padre. Ese trato me cortó más profundo que el empujón de Wesley. La boca de Wesley se curvó en algo que no era una sonrisa, pero lo parecía. «Ah, y tu pensión llegó ayer. No te preocupes, yo estoy manejando todo muy bien». Cerró la puerta. El clic de la cerradura sonó como un golpe. Me quedé allí un momento, manos aún levantadas, y después regresé hacia el colchón. Mis dedos se cerraban en puños una y otra vez. La ira estaba allí, pequeña pero brillante, como una brasa bajo las cenizas. El viejo teléfono plegable descansaba junto a mi almohada. Lo había conservado como emergencia desde que mi celular desapareció hace 10 días. Wesley dijo que se lo había llevado para pagar la factura. Lo tomé con manos temblorosas y revisé la notificación del banco. El sistema automático que había configurado meses atrás, cuando todavía controlaba mis cuentas. Retiro, $7,000. Nuevo saldo, $14,723. Mi pago completo de pensión, desaparecido. Me senté en el colchón y miré la pantalla hasta que los números se volvieron borrosos. En la pared, colgado de un clavo, estaba mi viejo uniforme de bombero. La tela azul oscuro. La placa que reflejaba un poco de la luz. Los parches de la estación 19, donde trabajé mis últimos 15 años. Ese uniforme había visto fuego y humo. Había sido empapado por hidrantes rotos, impregnado de sudor y ceniza, y ahora me observaba dormir en un piso de garaje. Había confiado en Wesley. Ese fue mi primer error. 3 meses atrás,
Cuando él se ofreció a ayudar con mis finanzas, pensé que era un gesto amable. Un yerno responsable ayudando a su suegro jubilado. Firmé los papeles sin leerlos con cuidado. Gertrude sonrió y me llamó buen papá. Wesley me estrechó la mano. La trampa estaba cerrada desde ese día. Yo solo aún no lo sabía. Por la ventana, vi a Wesley reír por algo que veía en la televisión. Mi televisión. En mi sala. Había cambiado los muebles la semana anterior, empujando mi reclinable hacia una esquina para colocar un sofá de cuero que yo jamás había visto. Seguramente cargado a mi tarjeta. Todo cargado a mis cuentas ahora. Volví a mirar el teléfono plegable. El número de Daniel era el único guardado. Mi hijo. Vivía a 2 horas, en Harrisburg, con su esposa y sus hijos. No hablábamos desde hacía 3 meses. Wesley me había quitado el celular antes de poder llamarlo, y este viejo teléfono no tenía crédito. Ayer lo intenté. Una voz automática me lo recordó. Crédito insuficiente. Por favor, agregue fondos. Pero no tenía fondos. Wesley tenía todo. Me acerqué a la ventana otra vez. Mi reflejo se veía más delgado, con barba gris sin afeitar, el moretón amarillento en el hombro. Un anciano derrotado. Pero mis ojos ya no estaban vacíos. La brasa seguía viva. 40 años entrando a edificios en llamas mientras otros corrían. 40 años sacando a personas inconscientes de escaleras llenas de humo, tomando decisiones bajo presión, salvando a mi equipo. El Departamento de Bomberos de Filadelfia me había dado 17 condecoraciones. El alcalde me había estrechado la mano en mi ceremonia de retiro. Y ahora estaba aquí, durmiendo en un garaje, mendigando por café, viendo cómo un hombre me robaba la vida pieza por pieza. Wesley creía que estaba roto, que ya había ganado. Acaricié la placa de mi uniforme. En un incendio, a veces tienes que retroceder. Reagruparte. Esperar el momento adecuado. Colocarte en posición. Me senté nuevamente en el colchón. El teléfono era inútil. Mi pensión había desaparecido. Mi casa estaba ocupada. Mi hija evitaba mi mirada. Pero yo no había terminado. Necesitaba entender exactamente cómo había llegado a esto. ¿Dónde estuvo la señal que no vi? Cuando se cerró la trampa. Cerré los ojos y obligué a mi memoria a retroceder, aunque doliera. 6 meses atrás, todo era normal. Vivía solo desde que Marta murió hacía 4 años. La pensión cubría todo. Hipoteca pagada. Cuentas manejables. Incluso me alcanzaba para regalos de cumpleaños para los nietos. Entonces Gertrude llamó. Ella y Wesley habían perdido su departamento. Algo sobre renta no pagada. Un problema con el casero. ¿Podían quedarse conmigo? Temporalmente. Solo hasta que se recuperaran. Dije que sí sin pensarlo. Era mi hija. ¿Qué más iba a hacer? Llegaron con 2 maletas y muchas promesas. Wesley encontraría trabajo pronto. Gertrude ya estaba aplicando a oficinas. En 2 meses, 3 máximo, estarían listos. Les preparé el cuarto de huéspedes y la habitación extra. Les dije que se sintieran cómodos. Wesley comenzó a hablar de finanzas en menos de una semana. La memoria se volvió nítida como vidrio roto. 3 meses atrás. Junio. Estábamos sentados en la mesa de la cocina después de cenar. Gertrude lavaba los platos, tarareando. Wesley tenía una carpeta con papeles que había impreso en mi computadora. Ambrose, dijo con tono amistoso. He estado pensando. Manejas mucho aquí. Facturas, seguros, el tema de la pensión. ¿Y si te ayudo? Podría quitarte esa carga de encima. Estaba cansado. Había pasado la tarde arrancando maleza bajo el sol. Lo agradezco, Wesley, pero lo tengo bajo control. Lo sé. Abrió la carpeta. Pero ¿y si pasa algo? Si te enfermas o se te olvida un pago. Con un poder notarial limitado, yo puedo manejar todo. Tú solo descansas. Disfruta tu jubilación. Fruncí el ceño. Poder notarial sonaba serio. Es estándar.
Poder notarial limitado solo para conveniencia bancaria, aseguró. Tú sigues controlando todo lo importante. Gertrude se acercó entonces. Dejó una taza de café a mi lado, besó mi mejilla. Papá, Wesley es bueno con el dinero. Sería más fácil para todos. ¿Estás seguro de que esto es normal? Absolutamente, respondió él. Mi tío hizo lo mismo con mi abuelo. Todo más fluido. Firmé 3 páginas. 6 firmas. Iniciales en 4 lugares. Wesley me iba indicando dónde. Yo firmé sin leer la letra pequeña. Era familia. ¿Quién desconfía de la familia? Objetivos, recursos, cronograma, obstáculos. Al verlo trabajar, pude ver al hombre exitoso en el que se había convertido. Sistemático, meticuloso, inquebrantable. Finalmente, agotados, nos acostamos en nuestras camas separadas. La habitación quedó a oscuras. Escuché a Daniel respirar en la otra cama, despierto igual que yo. Gracias, dije en la oscuridad. Vamos a arreglar esto, papá. Todo, respondió él. Y le creí. La mañana llegó demasiado pronto. La alarma de Daniel sonó a las 6. Se duchó, empacó y nos hizo el check-out a las 7. Nos quedamos en el estacionamiento, junto a su coche, ninguno preparado para decir adiós. Tengo que volver a Boston, dijo él. ¿Al trabajo? Pero regresaré el viernes, en una semana. Asentí. Y yo vuelvo al garaje. Su rostro se contrajo. Papá, puedes quedarte aquí. Pagaré la habitación toda la semana. No tienes por qué volver. No. Le puse una mano en el brazo. Vuelvo. Si desaparezco, Wesley podría hacer algo impredecible. Destruir evidencia. Huir. Pero si me quedo en el garaje, pensará que ganó. Pensará que tú te rendiste. ¿Estás seguro? 4 décadas entre incendios me enseñaron algo. A veces tienes que volver al humo para recuperar lo que necesitas. Estaré bien por una semana. Y lo estaré observando, aprendiendo sus patrones. Daniel sacó algo de su bolsillo. Un teléfono. Pequeño, básico. Un móvil desechable. Mis números están programados. Si pasa algo, lo que sea, me llamas. Lo tomé. ¿Dónde lo escondo? En algún lugar donde él no pensaría buscar. Recordé mi chaqueta de bombero. El forro interior tenía un pequeño desgarro. Perfecto. Daniel me abrazó, aferrándose un poco más de lo necesario. Una semana, papá. Lo prometo. Lo sé. Lo vi alejarse. Permanecí en ese estacionamiento hasta que su coche desapareció en la vuelta de la calle. Luego caminé de regreso a la casa, hacia el garaje. Mis pasos eran firmes. Wesley y Gertrude estaban mirando desde la ventana de la sala cuando llegué. Vi cómo la cortina se movía, vi el rostro de Wesley, esa sonrisa satisfecha de vuelta en su lugar. Pensaba que yo había intentado escapar y había fallado. Pensaba que Daniel me había abandonado. Estaba equivocado en ambas. Entré al garaje, me acosté en el colchón, miré el techo, deslicé la mano en mi bolsillo y sentí allí el teléfono desechable. Pequeño, sólido, real. Una semana podía sobrevivir. Una semana, y yo había sobrevivido peores. Y esta vez, no estaba sobreviviendo solo. Daniel me escribió al llegar a Boston. Llegué. Mañana empiezo la investigación de abogados. Aguanta. El domingo, otro mensaje, encontré a 3 especialistas en leyes para adultos mayores. Llamo el lunes. Mensajes cortos, pero cada uno era un salvavidas. Wesley notó que yo estaba más tranquilo. Le molestó. El lunes, revisó el garaje mientras yo usaba el baño de la casa, un privilegio de 10 minutos al día. Lo observé desde la ventana después, hurgando entre mis pocas pertenencias, buscando dinero, un teléfono, cualquier cosa que Daniel pudiera haber dejado. No encontró nada. El móvil desechable estaba dentro del forro de mi chaqueta de bombero. 4 décadas de preparación para emergencias sirven de algo. Aprendes a esconder cosas donde nadie pensaría buscar. Para el miércoles, Wesley estaba sospechoso.
Me vigilaba desde la ventana de la cocina, tratando de entender por qué ya no suplicaba, por qué ya no rogaba. Para el jueves, estaba paranoico. El viernes, el día en que Daniel debía regresar, no podía llegar lo suficientemente rápido. El lunes por la mañana, desperté antes del amanecer. Hábito de bombero. El reloj interno nunca se apaga. El garaje estaba oscuro y frío. Metí la mano en el forro de mi chaqueta, donde estaba escondido el teléfono. Mis manos ya no temblaban. Tenía trabajo que hacer. Daniel me había llamado el domingo por la noche desde Boston. Breve, cuidadoso, papá, documenta todo. Fotos, fechas, montos. El abogado necesita evidencia. Así que eso hice. Fotografié primero el colchón, luego el piso de concreto, la falta de aislamiento, la única manta que no servía contra el frío, el lavadero con manchas de óxido, la vista desde mi ventana hacia la casa donde Wesley y Gertrude vivían su vida cómoda con mi dinero. En un rincón polvoriento encontré una vieja libreta de contratista, de espiral, con varias páginas en blanco. Empecé a escribir. 8 de mayo. Wesley sugirió el poder notarial, dijo que era solo por conveniencia. 10 de mayo. Firmé los papeles en la mesa de la cocina. Gertrude presente, tranquilizándome. 15 de junio. Descubrí que la pensión fue redirigida a la cuenta conjunta. $7.500 desaparecidos. Las fechas salían más fáciles de lo que esperaba. Otra vez el entrenamiento de bombero. Registrábamos todo, cada llamada, cada incidente. Resultó que el abuso financiero tenía la misma estructura que cualquier otra emergencia: cronología, evidencia, testigos. A través de la ventana del garaje vi el martes desarrollarse. Un camión de reparto llegó cerca del mediodía. 2 hombres arrastraban una caja enorme hacia la puerta principal. Una televisión de 70 pulgadas, el logo visible desde donde estaba. Wesley los dirigía como si fuera el dueño. Gestos autoritarios, sonrisa satisfecha. La fotografié desde la ventana. No era de la mejor calidad, pero suficiente. Marca de tiempo, imagen clara. Más tarde, apareció la camioneta SV. Una Ford Explorer nueva, negra brillante, con etiquetas temporales del concesionario. Wesley y Gertrude caminaban alrededor de ella, admirándola. La había comprado sin vender el sedán viejo. Simplemente añadió un segundo vehículo a la flota. Mi flota. Mi dinero de pensión. $28.000 de mi jubilación y contando. Tomé más fotos. La SV desde varios ángulos. Wesley descargando bolsas con botellas de whisky caro. Etiquetas premium que reconocía de mis mejores días. El martes por la noche, Daniel llamó. El nombre del abogado es Sandra Michey. Especialista en ley de adultos mayores. Nos reunimos el miércoles a las 3. En la cafetería de Broad Street, la Independiente cerca de la biblioteca. ¿Puedes llegar? Le diré a Wesley que voy a caminar, respondí. Ten cuidado, papá. El miércoles por la mañana, Wesley me observaba. Sentía sus ojos desde la ventana de la cocina mientras yo fingía leer una revista vieja en la silla del garaje. Alrededor de las 2, me levanté, estiré el cuerpo, fingí necesitar movimiento. Voy a caminar, grité hacia la casa. A tomar aire. No hubo respuesta. Solo la sensación de ser observado. Caminé 6 cuadras hasta la cafetería. El mundo fuera de mi garaje se sentía extraño. Gente normal haciendo cosas normales, comprando café, riendo con sus teléfonos, viviendo vidas que no incluían dormir sobre concreto. Daniel ya estaba ahí. Mesa de la esquina. La mujer junto a él tenía poco más de 50 años, traje gris profesional, maletín de cuero sobre la mesa. Se levantó cuando me acerqué y extendió la mano. Señor Russell, soy Sandra Michey. Daniel me ha contado su situación. Antes de comenzar, necesito escucharla directamente de usted. Todo lo que ha ocurrido. Me senté, respiré hondo. ¿Por dónde empiezo? Empiece por el poder notarial. Cuando lo mencionó Wesley por primera vez. Así que le conté. Toda la cronología,
La oferta amistosa que se convirtió en trampa, los papeles que firmé sin leer lo suficiente, el robo gradual de mi pensión, mi autonomía, mi hogar, la intimidación física, el garaje. Sandra tomó notas, atajos rápidos, deteniéndose ocasionalmente para aclarar fechas o montos. Tenía la intensidad enfocada de alguien que ya había visto casos así y sabía exactamente qué importaba. Cuando terminé, sacó una tableta, conectó auriculares y presionó reproducir. La voz de Wesley llenó el pequeño espacio entre nosotros. Esa pensión me pertenece ahora. Yo controlo todo. Tu padre firmó los papeles. La pensión se deposita en mi cuenta. ¿Esta casa? Cuando lo declaren incompetente, será mía también. Detuvo la grabación, retiró los auriculares y me miró directamente. Señor Russell, la ley de Pensilvania es muy clara. La explotación financiera de una persona mayor de 60 años es un delito grave. Si podemos demostrar que el poder notarial fue obtenido mediante coerción, y esta grabación ciertamente lo sugiere, el documento puede anularse. Pero Wesley dice que es legal. Que la policía no ayudará. Está equivocado. Sacó documentos de su maletín. Lo que él ha hecho es abuso financiero a un adulto mayor. Pensilvania lo toma muy en serio. Además, expulsarlo de su propia casa, eso es detención ilegal y robo de propiedad. Hizo una pausa. Podemos detenerlo. Pero, más importante aún, podemos acusarlo penalmente. La palabra quedó suspendida en el aire. Penalmente. Daniel se inclinó hacia adelante. Cuéntale sobre tu documentación, papá. Le mostré la libreta, la cronología, los montos, las fechas específicas y los incidentes. Sandra revisó cada página, asintiendo. Esto es excelente, detallado, específico. Será poderoso en la corte. Me miró. ¿Usted fue bombero? 4 décadas. Departamento de Bomberos de Filadelfia. Ese entrenamiento lo está salvando ahora. Revisó las fotos en el móvil desechable que Daniel le había mostrado. Estas imágenes, sus condiciones de vida, evidencia clara, combinadas con la grabación. Dejó el teléfono sobre la mesa. Señor Russell, tenemos un caso sólido, pero necesitamos una cosa más. ¿Qué? Documentación médica. Los moretones, la pérdida de peso. Necesitamos que un médico los examine y los documente oficialmente. ¿Cuándo? Mañana, si es posible. Mientras más reciente la evidencia, mejor. Hablamos otra hora. Sandra explicó el proceso legal: revocar el poder notarial, solicitar órdenes de protección, presentar cargos penales, recuperar la pensión robada. Cada paso preciso, metódico, alcanzable. Había pasado 3 meses sintiéndome impotente. 40 minutos con Sandra Michey y ya tenía un plan. Al salir, Daniel caminó conmigo parte del trayecto, hasta la esquina, 2 cuadras antes de la casa. ¿Estás bien, papá? Estoy bien. Me abrazó. Una semana más. Tal vez menos. Caminé solo las últimas 2 cuadras. Algo se sentía mal antes de siquiera doblar en mi calle. La camioneta de Wesley estaba estacionada de forma irregular en la entrada, como si hubiera llegado apresurado. La puerta del garaje estaba entreabierta. Yo siempre la cerraba por completo. Mi mano fue al bolsillo de mi chaqueta, tocando el contorno del teléfono desechable. Seguía ahí, pero algo había cambiado. Podía sentirlo. Empujé la puerta del garaje. Wesley estaba sentado en mi mesa de trabajo, con las piernas colgando, sosteniendo algo en la mano. Mientras mis ojos se adaptaban a la penumbra, vi lo que era: pedazos de un teléfono. Un teléfono igual al que yo llevaba en el bolsillo. Mi mano voló hacia mi chaqueta. El bolsillo estaba vacío. El forro, desgarrado. Lo había encontrado. Mi colchón estaba volcado. La chaqueta de bombero tirada en el suelo de concreto. Mis pocas pertenencias desparramadas por todas partes. Lo había destrozado todo. Wesley levantó el teléfono destrozado, la pantalla colgando en fragmentos. Su sonrisa era triunfante. ¿Qué es esto, Ambrose? ¿De dónde sacaste un teléfono? Hice mi voz pequeña, sumisa. Daniel me lo dio.
Para llamarlo de vez en cuando. ¿Daniel te lo dio? Daniel, el que te sacó de aquí la semana pasada. Daniel que cree que puede meterse. Bajó del banco de trabajo, usando su altura para imponerse. ¿Con quién has estado hablando? Solo con Daniel, lo juro. Solo con mi hijo. Mentiroso. Avanzó otro paso. Has estado saliendo del garaje todos los días. ¿A dónde vas? A caminar. Solo a caminar para tomar aire. Arrojó los pedazos del teléfono a mis pies. Plástico y vidrio se dispersaron por el concreto. ¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que no noto las cosas? Mi corazón golpeaba con fuerza, pero mi mente estaba clara. Ese teléfono era un señuelo. La evidencia real ya estaba con Sandra. Las fotos se enviaron el martes. La cronología, al correo de Daniel el lunes por la noche. Ese teléfono solo le hizo creer que había encontrado la amenaza. ¿Quieres saber algo gracioso, viejo? La voz de Wesley bajó. Ese poder notarial que firmaste no es solo financiero, también es médico. Puedo tomar decisiones de salud por ti. El hielo se extendió por mi pecho. ¿Médicas? Así es. De modo que, si decido que no eres competente, si decido que necesitas estar en un asilo, en un pabellón cerrado para pacientes con demencia, puedo hacerlo. Con una llamada. Desde la puerta, la voz de Gertrude apareció en un susurro. Wesley, cállate, Gertrude, no se volvió a verla. Tu padre necesita entender su posición. La miré. Intenté encontrar en sus ojos una súplica silenciosa. Deténlo. Ayúdame. Eres mi hija. Desvió la mirada. En ese momento lo supe completamente. Ella había elegido a Wesley por encima de mí. No pasivamente. Activa y conscientemente. Por favor, dejé que mi voz temblara. No era completamente fingido. La amenaza médica era real. Aterradora. Lo siento. No causaré problemas. Tienes razón, dijo él. Wesley levantó mi chaqueta, examinó el forro roto. Nada de teléfonos. Nada de caminatas sin permiso. Y nada de cena esta noche. Necesitas aprender. Se marchó. Gertrude lo siguió sin mirar atrás. Me quedé en medio del desastre de mi garaje registrado, rodeado de pedazos de teléfono y mis cosas esparcidas. Lentamente, enderecé el colchón, recogí mi chaqueta. El forro estaba destruido, pero la chaqueta seguía intacta. Cayó la noche. El estómago se me retorcía de hambre. Wesley cumplió su amenaza. No hubo cena. Pero había comido en la cafetería con Daniel y Sandra. Podía aguantar. Alrededor de las 7, caminé hacia la casa de los vecinos. Los Johnson. A unos 15 metros. Conocía a Marta y Frank desde hacía 15 años, desde que me mudé tras la muerte de mi esposa. Buena pareja, tranquila, pero observadora. Había visto a Marta mirando desde su ventana algunas veces, cuando Wesley me trataba mal. Toqué la puerta suavemente. Marta Johnson abrió. Su expresión cambió de sorpresa a preocupación inmediata. Ambrose, ¿estás bien? Marta, lamento molestarte. Necesito pedirte un favor. Pasa, pasa. Frank. Ambrose está aquí. Frank salió de la sala, me miró y su rostro se endureció. Dios mío, Ambrose, ¿qué te ha pasado? En su cocina cálida, mientras Marta insistía en prepararme café, expliqué. No todo. No mencioné al abogado. Pero lo suficiente. Que Wesley había tomado mi teléfono. Que necesitaba comunicarme con mi hijo. Que era un asunto familiar en proceso de resolverse. Marta y Frank intercambiaron una mirada larga. Años de matrimonio, entendiéndose sin palabras. Ambrose, dijo Marta con suavidad. Hemos estado preocupados. Vemos cosas. Como vives en ese garaje, se está resolviendo, aseguré. Tengo ayuda. Solo necesito comunicarme. Frank se puso de pie, decidido. Usa nuestro teléfono cuando quieras. Día o noche. Lo decimos en serio. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Preguntó Marta. Meses.
Pero pronto terminará. Ella tomó mi mano con la suya. Deberíamos haber dicho algo antes. Deberíamos haber hecho algo. Lo están haciendo ahora. Eso es lo que importa. Frank me dio su número, escrito en un papel. Me dijo que la puerta trasera siempre estaba abierta por si necesitaba entrar cuando ellos no estuvieran. También me dijeron dónde guardaban la llave de emergencia bajo el tapete. Volví a mi garaje sintiéndome menos solo de lo que me había sentido en meses. Esa noche, desde la casa de los Johnson, llamé a Daniel. Le conté sobre el teléfono que Wesley había encontrado. Él se rió. Realmente rió. Papá, ese teléfono era de respaldo. Todo ya está con Sandra. No encontró nada importante. Tiene poder notarial médico. Amenazó con mandarme a un asilo. La voz de Daniel se volvió fría. Reenvíale eso a Sandra. Ella debe saberlo. Pero papá, no importa. Avanzamos el viernes. Examen médico el jueves y documentos el viernes. Aguanta hasta entonces. El jueves por la mañana, Wesley redujo mi comida otra vez. El desayuno fueron 2 galletas saladas. La cena sería igual, si es que tenía cena. El horario de ducha también cambió. Una vez por semana ahora, solo los domingos. Estaba ajustando la jaula, tratando de quebrar lo que quedaba de mi espíritu. Pero yo tenía una cita ese día. Sandra la había programado. Un examen médico en una clínica del centro. Documentación de moretones, pérdida de peso, las consecuencias del abuso de Wesley. No solo para la corte. También para los cargos criminales que Sandra dijo que vendrían. Le dije a Wesley que iría a caminar. Me observó salir, con mirada sospechosa, pero no dijo nada. En la clínica, la doctora Sarachen me examinó minuciosamente, hizo preguntas, tomó fotografías del moretón bajo mi ojo, me pesó. Había perdido 23 libras en 3 meses. Documentó la pérdida de masa muscular, signos de malnutrición, estrés. Señor Russell, dijo con calma mientras llenaba formularios. Estoy obligada a reportar esto. Lo que le está ocurriendo es abuso. Ya se está reportando, le respondí. Una abogada lo lleva. Habrá cargos penales. Ella me entregó copias de todo. Bien. Usted merece algo mejor que esto. De regreso, me detuve en casa de los Johnson. Marta me preparó almuerzo. Almuerzo real, sándwich, sopa, fruta. Frank se sentó conmigo mientras comía, hablando de cosas sin importancia, regalándome el valor de una conversación normal. Esa noche, acostado en mi colchón delgado, con el estómago aún retorcido, pese al almuerzo, pensé en el tiempo. En cómo avanza distinto cuando esperas un rescate. En cómo los días parecen semanas. Pero yo había sobrevivido peores. Edificios en llamas, inhalación de humo, estructuras colapsadas. Podía sobrevivir a mi yerno un poco más. El viernes por la mañana, caminé al supermercado de la esquina. No porque necesitara comprar. La leche era solo una excusa. Necesitaba estar allí exactamente a las 9:15, cuando Daniel pasaría por casualidad. Wesley me observó salir. Pude sentir sus ojos desde la ventana de la cocina. Pero yo había estado caminando toda la semana. Mi nuevo pasatiempo desde el incidente del teléfono. Estaba sospechoso, pero me dejó ir. Probablemente pensaba que no tenía a dónde ir, ni forma de causar problemas. Estaba equivocado. El Honda de Daniel entró al estacionamiento a las 9:17. Bajó del coche, levantó la vista y fingió sorpresa. «Papá, ¿qué haces aquí?» Le levanté el cuarto de leche que había comprado con monedas. «Daniel, no sabía que venías. Decisión de último minuto. Quería ver cómo estabas». Sus ojos encontraron los míos. Bajaron a la leche. Entendieron todo. «Déjame invitarte a desayunar. Un desayuno real. Necesitamos hablar». 20 minutos después, estábamos en la clínica médica. La doctora Chen nos esperaba. Sandra la había informado antes. Cortesía profesional entre quienes tratan casos de abuso regularmente. La doctora Chen fue exhaustiva. Fotografió cada moretón desde varios ángulos.
Cámara médica, capturando detalles invisibles a un teléfono. Midió mi peso, 152 libras, por debajo de mi peso normal de 175. Probó mis reflejos, función cognitiva, signos de malnutrición. Señor Russell, dijo mientras escribía. Estos moretones están en diferentes etapas de curación. Este tiene unos 4 días. Este otro, cerca de 2 semanas. ¿Puede decirme cómo los obtuvo? Se lo conté. El empujón de Wesley el miércoles. Otros incidentes que había dejado de contar porque se mezclaban. ¿Y la pérdida de peso? Comida limitada. Él controla cuándo como y cuánto. Se detuvo. Me miró directamente, dejando caer la máscara profesional por un momento. Estoy obligada por ley a reportar sospecha de abuso a un adulto mayor. Pero quiero que sepa que no lo hago solo porque debo. Lo hago porque lo que estoy viendo es evidencia clara de abuso sistemático. Nadie debería vivir así. Su informe final tenía 15 páginas. Medidas detalladas, observaciones clínicas, fotografías adjuntas. Usó términos como privación deliberada y patrón consistente con abuso físico prolongado. Lenguaje médico que pesa en una corte. El fin de semana pasó lentamente. Sandra finalizaba documentos, verificaba evidencia 3 veces, preparaba archivos legales. Daniel se quedó en un hotel, pero me visitó sábado y domingo, trayendo comida y asegurándose de que comiera bien por primera vez en meses. El lunes por la mañana, Sandra llamó al teléfono de los Johnson. Señor Russell, los documentos están presentados. Los 3. Wesley será notificado el miércoles. ¿Qué ocurre después? Tendrá que responder. Pero lo más importante, solicité órdenes temporales de emergencia. Deberíamos tener respuesta en 48 horas. ¿Órdenes temporales? Congelan su acceso a sus cuentas y le permiten regresar a su casa. No podemos esperar al juicio completo. Necesita protección ahora. El miércoles por la tarde, estaba en el garaje cuando escuché gritos provenientes de la casa. La voz de Wesley, fuerte, alzándose. Luego la de Gertrude, aguda, con pánico. El agente notificador había llegado. Desde la ventana, observé la escena, Wesley abriendo el sobre. Su rostro cambiando de confusión a comprensión y después a furia. «¡Gertrude!», gritó. Ella corrió desde la cocina. Él agitó los papeles. «Tu padre me está demandando. Consiguió una abogada. Está intentando recuperar todo». La voz de ella se escuchó clara. Servicios de protección al adulto mayor, explotación financiera. Wesley, aquí dice investigación criminal. Me senté sobre mi colchón y me permití una pequeña sonrisa. El contraataque había comenzado. Esa noche, desde el teléfono de los Johnson, escuché mientras Daniel me describía la desesperación de Wesley buscando un abogado. Uno tras otro, rechazándolo al ver la evidencia. La grabación era la pieza clave. Wesley presumiendo de controlar la pensión, obligarme a vivir en el garaje. Lo que él creyó que era una demostración de poder se volvió una confesión de múltiples delitos. Finalmente encontró a alguien. El abogado James Kovach. Recién graduado, practicante independiente, desesperado por clientes. ¿Podemos ganar?, preguntó Wesley. Una pausa larga en la llamada grabada que Daniel me reprodujo, luego la voz del abogado. Podemos intentarlo. Incluso su propio abogado sabía que estaban condenados. El jueves por la mañana, desperté con el teléfono de los Johnson, que me dejaban guardar en el garaje por las noches, sonando. Sandra, profesional, pero emocionada, órdenes de emergencia concedidas. Desde ahora, el acceso de Wesley a sus cuentas queda congelado. Y, señor Russell, usted tiene derecho a volver a su casa hoy mismo. Me senté en el colchón delgado por última vez. Miré alrededor el garaje que había sido mi prisión por 3 semanas. El piso de concreto. El foco solitario. La ventana desde donde había visto cómo me robaban la vida. Entonces me levanté, reuní mis pocas pertenencias en una bolsa de plástico y caminé hacia la puerta principal. Wesley estaba en la sala observándome. Me voy a mudar de nuevo adentro, dije. Habitación de invitados, respondió él.
No puedes simplemente. Le mostré la orden judicial impresa que Daniel había enviado por correo electrónico a los Johnson. La orden judicial dice que puedo. Sección 2, párrafo 3. Léelo si quieres. Su voz se volvió peligrosa. Estás cometiendo un error, viejo. Lo miré a los ojos. Sin miedo. Solo una certeza fría. El único error que cometí fue confiar en ti. Eso no volverá a pasar. Caminé a su lado hasta la habitación de invitados, cerré la puerta y giré el seguro. El clic de ese cerrojo fue el sonido más dulce que había escuchado en meses. Jueves por la mañana, 10:15, Teresa Williams llegó en un vehículo del condado identificado como Servicios de Protección para Adultos. Observé desde mi nueva ventana, la de la habitación de invitados, no la del garaje, mientras Wesley se enderezaba la camisa, colocaba una expresión cordial en el rostro y abría la puerta antes de que ella pudiera tocar. Buenos días. Debe ser la señora Williams. Bienvenida. Estamos muy contentos de que haya venido a aclarar este malentendido. Había visto suficientes actuaciones en mi carrera de bombero. Personas mintiendo a los investigadores después de un incendio provocado, alegando incendios eléctricos mientras incendiaban sus propios negocios para cobrar el seguro. Wesley sonaba exactamente así, demasiado servicial, demasiado ensayado. Teresa Williams, con una tableta y cámara profesional, no sonrió. Soy Teresa Williams, de los Servicios de Protección para Adultos. Recibimos una denuncia sobre la situación de vida aquí. Necesito entrevistar a todos los miembros del hogar e inspeccionar las instalaciones. Gertrude apareció, irradiando nerviosismo. ¿Quiere un café, agua? Queremos ayudar en lo que podamos. Teresa ignoró la oferta de hospitalidad. Comencemos por el garaje. Entiendo que el señor Russell ha estado viviendo allí. La actuación de Wesley titubeó. Quería privacidad, independencia. Le ofrecimos un dormitorio, pero prefirió, muéstreme, dijo. Fueron al garaje. Yo me quedé en mi habitación, escuchando a través de la pared. Escuché los clics de la cámara de Teresa, su voz fría y profesional. No hay fuente de calor, no hay baño, un colchón sobre el concreto. ¿Se supone que debo creer que un hombre de 68 años eligió esto sobre un dormitorio en la casa? Preguntó. Es terco. Ya sabes cómo son los ancianos, dijo Wesley. Sé cómo se presenta el abuso a personas mayores, señor Matthews, y esto se ve exactamente así. Después, la entrevista fue en la mesa de la cocina. Wesley y Gertrude fueron enviados a la sala. Teresa tocó a mi puerta. Señor Russell, necesito hablar con usted en privado. Nos sentamos frente a frente. Ella colocó su tableta entre nosotros y comenzó a grabar. Señor Russell, necesito que sea completamente honesto conmigo. ¿Tiene miedo de Wesley? Sí. ¿Le ha hecho daño físico? Sí, varias veces. La más reciente fue la semana pasada. Toqué el moretón que aún se desvanecía bajo mi ojo. ¿Hubo otros? ¿Eligió vivir en el garaje? No. Me obligó a salir allí hace 3 semanas. Dijo que era la nueva regla. Esta casa es mía. La pagué hace 15 años. Pero él tiene poder notarial. Controla mi pensión. Controla todo. Hice una pausa. Controlaba. En pasado ahora. Ella escribió rápidamente. El poder notarial. ¿Lo firmó voluntariamente? Me presionó. Amenazó con enviarme a un asilo si no cooperaba. Tenía miedo. 20 minutos de preguntas. Respondí con hechos, fechas, incidentes específicos. Sin necesidad de exagerar. La verdad era suficiente para condenarlo. Después de mi entrevista, Teresa habló con Wesley y Gertrude por separado. Sus historias estaban demasiado coordinadas, demasiado ensayadas. Escuché fragmentos a través de las paredes, frases que sonaban guionadas, explicaciones que contradecían mi línea de tiempo. Luego Teresa se fue a la casa de los Johnson. Estuvo allí 45 minutos. Cuando regresó, su máscara profesional tenía grietas, con ira controlada burbujeando debajo. Tomó más fotografías del garaje, hizo medidas y anotaciones. Después se fue sin despedirse de Wesley.
Viernes por la mañana llegaron las órdenes temporales. Daniel me llamó desde el teléfono de los Johnson, emocionado. Papá, revisa tu correo electrónico. Sandra te envió la orden judicial. Estaba en la computadora de los Johnson, leí el documento lentamente. Wesley Matthews queda prohibido de acceder a cualquier cuenta financiera perteneciente a Ambrose Russell. ¿Eso significa que no puede tocar tu dinero? Ni $1. Mira la sección 2. Ambrose Russell tiene derecho inmediato a residir en su residencia principal. Ya estaba dentro, pero la orden lo hacía oficial, legal, incuestionable. ¿Y Wesley? No puede detenerte. Si lo intenta, estará en desacato al tribunal. Esa noche, Gertrude golpeó a mi puerta. Su rostro estaba manchado de llanto. Papá, ¿podemos hablar? ¿Qué quieres, Gertrude? ¿Cómo pudiste hacer esto? Somos tu familia. Te acogimos. Abrí más la puerta, la miré a los ojos, a mi hija que había observado a su esposo abusarme durante meses y no dijo nada. ¿Me acogieron? Esta es mi casa, Gertrude. Yo la poseo. No me acogieron. Me robaron, me dejaron morir de hambre y me obligaron a dormir en un garaje. No fue así. Wesley solo estaba intentando ayudar a manejar las cosas. La familia no hace lo que tú hiciste. La familia no permanece mientras su padre es abusado. Tomaste tu decisión, Gertrude. Elegiste a él sobre mí. Ahora vive con esa elección. Sigo siendo tu hija, dijo ella. Entonces deberías haber actuado como tal. Cerré la puerta. El fin de semana transcurrió en un silencio helado. Wesley casi no salió de su cuarto. Gertrude lloraba detrás de la pared. Yo permanecí en la habitación de invitados, puerta cerrada, comiendo lo que Daniel traía para recuperar fuerzas. Sandra llamó. Domingo por la tarde. La audiencia final es el viernes, dentro de una semana. El juez Morrison escuchará a ambas partes y tomará decisiones permanentes sobre el poder notarial, la restitución financiera y la vivienda. El informe de APS será parte del expediente. ¿Y las acusaciones penales? Teresa recomienda enjuiciamiento. El fiscal decidirá tras la audiencia civil. Lunes, martes, miércoles, cada día avanzaba hacia el viernes. Daniel llegó el jueves por la noche, se quedó en un hotel, pero vino a la casa temprano el viernes. Caminé hacia su coche. Wesley me observaba desde la ventana de la sala. Vi que la cortina se movía. No miré atrás. ¿Listo, papá?, preguntó Daniel. Me abroché el cinturón. El juzgado estaba a 20 minutos. 20 minutos hasta que todo se decidiría. He estado listo durante meses, dije. Vamos a terminar esto. Martes por la mañana, Daniel estacionó en el estacionamiento de visitantes del juzgado. A través del parabrisas, podía ver el edificio del Tribunal de Primera Instancia de Filadelfia, todo de granito y vidrio, imponente, como suelen ser los edificios gubernamentales. ¿Listo, papá? ¿Listo? ¿Listo para enfrentar a Wesley frente a un juez? ¿Listo para que extraños examinen mi humillación, mis moretones, mi colchón del garaje en la pantalla de un tribunal? Vamos, dije. ¿Listo o no? Esto iba a pasar y prefiero enfrentarme de pie que esconderme derrotado. Sandra nos esperaba fuera de la sala 5. Traje azul marino, maletín de cuero, la imagen de la profesionalidad. Sacudió mi mano. Buenos días. ¿Cómo se siente, señor Russell? Nervioso. ¿Listo? Eso es bueno. Los nervios mantienen alerta, dijo. Echó un vistazo al reloj. El juez ha asignado 2 horas para esta audiencia. Presentaré nuestra evidencia primero, médica, fotográfica, financiera y de audio. Kovach intentará refutar, luego dictará sentencia. Podría ser hoy, podría ser la próxima semana, pero dadas las órdenes temporales, espero una decisión hoy. Dentro, la sala era exactamente lo que esperaba. Techos altos, paneles de madera, el estrado del juez elevado como un altar de justicia. Wesley estaba en la mesa de la defensa con el abogado Kovach, traje mal ajustado, Gertrude a su lado, pálida. Sus ojos encontraron los míos un instante, luego apartó la vista. La jueza Patricia Hendricks entró a las 10 en punto.
Cabello gris acero, rostro curtido, el tipo de persona que ha visto todo y no se impresiona fácilmente. Tomen asiento. Señorita Mitchell, puede proceder con su declaración inicial. Sandra se levantó. Gracias, su señoría. Este caso es sencillo. El acusado, Wesley Matthews, explotó sistemáticamente a su suegro mediante manipulación financiera, abuso físico y privación ilegal de vivienda. Contamos con evidencia médica, fotográfica, registros financieros, testimonios de testigos y lo más condenatorio, una grabación de audio del señor Matthews confesando estas acciones. Hizo clic en el control remoto y la pantalla del tribunal se iluminó con el informe médico de la doctora Chen, fotos de mis moretones, morados, amarillos, verdes, en distintas etapas de curación. Luego vinieron las fotos del garaje, colchón delgado, piso de concreto, bombilla desnuda, lavadero de servicio, cada imagen más condenatoria que la anterior. La jueza Hendricks se endureció. Los registros financieros vinieron después. Estados de cuenta resaltados, $7.500 redirigidos mensualmente, gastos en SV de $42.000, televisión de $3.000, cientos en alcohol premium. Sandra reprodujo la grabación. La voz de Wesley llenó la sala, arrogante y clara. Esa pensión ahora me pertenece. Lo controlo todo. Tu padre firmó los papeles. El dinero es mío. La casa es mía. Bueno, lo será. Y aquí vive ahora. Reglas de la casa. Silencio. Pesado, condenatorio. Por favor, registre esa grabación como prueba dijo la jueza. Señorita Mitchell, ¿es esa la voz del acusado? Sí, su señoría. Grabada por Daniel Russell durante un enfrentamiento en la propiedad. Pensilvania es un estado de consentimiento de una sola parte. La grabación es legal. La jueza miró a Wesley. Señor Matthews, ¿esa es su voz? Sí, y no terminó. Kovach intentó defenderlo. El poder notarial fue firmado voluntariamente, disputa familiar, no abuso. Ambrose podía irse en cualquier momento. Las preguntas de la jueza destruyeron cada argumento. Señor Matthews, está bajo juramento. ¿Usó usted los fondos de la pensión del señor Russell para comprar un vehículo para uso personal? Necesitábamos transporte. Un SUV de $40.000. El señor Russell ya poseía un vehículo funcional, ¿correcto? Sí. ¿Le pidió permiso antes de gastar su dinero? Pausa. Luego, en voz baja. No. ¿El señor Russell vivía en el garaje por elección propia? Fue complicado. Problemas de espacio en una casa de 3 dormitorios ocupada por 3 personas. Inténtelo de nuevo, dijo la jueza, directa. ¿Le dijo al señor Russell que tenía que vivir en el garaje? Sí, muy bajo. La jueza se recostó, lo estudió largo rato. He escuchado suficiente evidencia para emitir mi fallo. Señor Matthews, señorita Matthews, pónganse de pie. Se pusieron de pie. Gertrude temblaba. Declaro que el poder notarial fue obtenido mediante coerción y amenazas. Incluso si se hubiera firmado voluntariamente, su uso posterior constituye explotación financiera según la ley de Pensilvania. El poder notarial queda anulado en su totalidad, con efecto inmediato. Pausó, para que el fallo calara. Además, hallo que el señor Matthews se apropió indebidamente de aproximadamente $28.000 de la pensión del señor Russell. Se ordena la restitución de dicha cantidad, pagadera en 90 días. Gertrude susurró algo que no escuché. En tercer lugar, respecto a la vivienda, el señor Russell es el propietario legal de la propiedad. El señor y la señora Matthews deben desalojar las instalaciones en 48 horas. El incumplimiento conllevará la intervención policial. El rostro de Wesley palideció. ¿48 horas? Eso es el jueves al mediodía. Finalmente, emito una orden de protección contra el abuso. El señor y la señora Matthews tienen prohibido contactar al señor Russell o acercarse a menos de 150 metros de su persona o propiedad. Pausa prolongada. Una cosa más. La evidencia presentada sugiere conducta criminal, específicamente explotación financiera de un adulto mayor, lo cual es un delito grave en Pensilvania. Remito este asunto a la Fiscalía del Distrito de Filadelfia para su revisión y posible enjuiciamiento. El mazo golpeó.
Se levanta la sesión, dijo la jueza. En el pasillo, Gertrude se me acercó llorando. Papá, por favor, no quisimos. Me hice a un lado. No. Solo no. Tuvieron meses para corregirlo. Eligieron no hacerlo. Daniel se posicionó entre nosotros. La jueza emitió la orden de no contacto. Debes irte. Wesley la apartó, voz venenosa. Esto no ha terminado. Sandra intervino. En realidad, señor Matthews, sí. Y si viola esa orden de protección, será arrestado. Le sugiero que pase las próximas 48 horas empacando, no haciendo amenazas. Salimos a la luz de la tarde. El contraste era fuerte, de la sala oscura del tribunal al brillante día de agosto, de los testimonios a la vindicación. Sandra me estrechó la mano en los escalones del juzgado. Recibirá la orden escrita en 24 horas. La ejecución es inmediata. Si no se han ido para el jueves al mediodía, llame a la policía. Daniel me abrazó. Se acabó, papá. Ganaste. No del todo, dije. Wesley y Gertrude tienen 48 horas para empacar. El jueves al mediodía volveré a mi casa, verdaderamente mía. Pero de pie en esos escalones, respirando aire libre, sabiendo que la jueza había visto la verdad y fallado a mi favor, eso se sentía como ganar. Martes por la noche, estábamos en la habitación del hotel de Daniel. Sandra se había ido a casa, pero nos dejó copias de la orden judicial, con secciones resaltadas marcando nuestras victorias. Deberías quedarte aquí hasta que se vayan, dijo Daniel. Ya pagué la habitación hasta el viernes. Asentí. Ya no tenía miedo de Wesley. La corte lo había neutralizado, y no quería verlo empacar ni compartir espacio con él una noche más. Jueves al mediodía, leí la orden nuevamente. Deben estar fuera para el jueves al mediodía. 2 días más. Puedo esperar 2 días más. Miércoles por la tarde, pasé frente a la casa, vi cajas a través de las ventanas, el caos del empacado frenético. Gertrude me vio desde la sala, salió con lágrimas. Papá, por favor. ¿Podemos hablar? Mantuve el coche en marcha y bajé la ventana. ¿Qué hay que decir, Gertrude? Dije. Lo siento. Sé que debí haberlo detenido. Debí haberte protegido. Tienes razón. Debí haberlo hecho. Hiciste tu elección cuando lo dejaste ponerme en ese garaje. Cuando lo viste dejarme morir de hambre. Tenía miedo, Wesley. Lo controlaba todo. No sabía cómo. Yo también tenía miedo. Tenía 68 años, siendo golpeado y privado de comida. Y eres mi hija. Debiste ayudarme. Lo sé. Lo siento mucho. Te amo, Gertrude. Sigues siendo mi hija, pero la confianza está rota. Tal vez algún día podamos repararla, pero ahora necesito que te vayas de mi casa y me dejes sanar. Ella sollozó. Lo entiendo. Adiós, Gertrude. Conduje sin mirar atrás. Jueves a las 11:45, Daniel y yo estábamos en el camino de entrada. A las 11:52, un camión de mudanza salió, Wesley conduciendo, Gertrude de pasajera, ambos mirando al frente. El camión desapareció alrededor de la esquina. Silencio. La pensión era mía. La casa era mía. La dignidad era mía. Y sentado allí, en el pacífico silencio de mi vida recuperada, eso lo era todo. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.